Bueno, y vamos con el volumen 2 de Gente enfrentada a lo extraordinario. Nuevamente hemos seleccionado entre nuestro público gente que tiene historias dignas de ser contadas. Yo publiqué en mi Facebook y Viviana Núñez, a quien le doy las gracias por venir, gracias. Y Mariela León han concurrido a este llamado. Gracias, chicas. Gracias por venir, de verdad. Oye, Mariela, quiero empezar contigo. Tú me enviaste una historia fabulosa que tenía que ver con el 27F. Sí. ¡Wow! Por favor. Ya, mira, todo empezó, yo peleaba con chofer del Gran Santiago, del recorrido 426 nocturno, de Budahuel a Banachea. Y me llamó para que fuéramos a dar una vuelta, era tarde, tipo 3 de la mañana. Y resulta que ya, todo bien, íbamos a dar la vuelta, y en eso iba quedando como un poco en pana. Yeah. En la altura de San Pablo, cerca de Redal, en Quinta Normal. Y bueno, iba quedando en pana, se le cortó la luz, y empieza el terremoto. Más encima. O sea, no era, espérate, no era un día cualquiera el día que aceptaste esta cita, fue el día del terremoto. Iba ahí arriba de una micro que se iba quedando a poco en pana, más encima. Claro. Y me imagino que con poca gente, a las 3 de la mañana, claro, ese recorrido. 3 y cuarto, sí, claro. Bueno, iban 2 personas, hombres, y bueno, mi pareja y yo me subí poquito antes que pasara todo eso. Y bueno, todo iba bien, íbamos conversando, riéndonos, y de repente empezó, o sea, quedó justo le dio la luz roja en San Pablo con Radal. Perfecto. Y chuta, o sea, y me decía así que no voy a poder empezar a partir, pero empezó el terremoto. ¡Qué susto! Empezó el terremoto. El lugarcito va a quedar en paz. Para la cita, pues. Oye, la media cita, bueno, fue movida la cita. Claro, bastante. Y chuta, o sea, bueno, los 2 pasajeros, o sea, abrieron la puerta manualmente y todo, y salieron arrancando a cualquier parte. Claro, y me dice mi pareja, mira, anda a ver si quedó gente o algo, por último, para ir a dejarlo, no sé, por alguna cosa hasta donde quedemos. Ya le dije yo, y al fondo del bus hay una niñita. Ya. Sola. Espérate, que ustedes no vieron subirse, que tú no te fijaste en que si se sube en algún momento. Cuando yo subí, iban a estas 2 personas, pero yo no sabía si venía más gente o no. Pero cuando yo, del momento que subí, no subió nadie más. Ya, a simple vista viste 2 individuos adultos, 2 hombres adultos. Claro. Y era un bus con cuna. Ya. Y voy que le digo, ¿sabes qué? Vamos a ver, le dije yo, porque a lo mejor está solo, a lo mejor a la mamá le pasó algo, se asustó o algo, no sé. Y vamos, lo tomo en la mano y lo llevo para atrás. Pero, ¿y qué cara te puso? Porque algo te dijo de que no había subido más gente, que iban 2 personas. No, claro, o sea, no había subido más gente. Porque él se había fijado. Me dijo, vienen 2 caballeros nomás, que fueron los que salieron arrancando, pero no había más gente. Ya. Y pucha, o sea, no, mire, ya, está iglesiando. Bueno, en otras palabras, pero ¿sabes cómo me está iglesiando? Claro. Y ahí vamos para atrás y la niñita como que se afirmó de los fierros. Espérate, me está diciendo que todavía ¿y esta niñita era visible solamente para ti o para los 2? No, sí, él también momento? La vio. Los 2 ¿Qué aspecto tenía ella? Era una niña que no debe haber tenido más de 8 años. ¿Ya? Y iba con un vestido como de primera comunión y como con un cintillito de flores. ¿Eso te llamó la atención? O sea, ¿qué hace una niña sola con un vestido de primera comunión? Claro. O sea, yo lo asocio con un vestido porque era un vestido blanco muy lindo. Perfecto, entiendo. Era como un nada o algo así. Claro. Perfecto. Y me llamó la atención. Pero cuando íbamos caminando y cuando íbamos pasando ya la parte de la cuncuna, de la nada la niña... O sea, como que se primó de los fierros, como que se echó un poquito para atrás y de repente de la nada... ¿Los miró en algún momento? Eso voy a preguntar, Mariela. O sea, como que miraba de reojo. No, nunca nos dio como la mirada fija. ¿Y en qué minutos se asustaron ustedes cuando ya se dieron cuenta cuando que no de la nada que íbamos caminando para allá y no, de la nada de repente no lo vimos más. O sea, ¿cómo explicarte eso? No sé. Eso es lo que te quería decir. ¿Toman noción en algún momento que esto es algo irreal, algo que realmente está pasando, pero que no tiene ni patas ni cabeza? Y ahí me imagino que viene el pánico, ¿no? Viene un miedo. Y es que todo pasó cuando todavía está todo en movimiento. Imagínate, hasta el terremoto del 27 de febrero. Mira, sabéis que yo creo que incluso más
quizás esta chica tenía algún tipo de misión, como en el famoso Salgan del cuartel de bomberos de Concepción. Claro, bueno, tiempo después, años después, yo me enteré, bueno, yo había terminado con mi pareja, pero por cosas de la vida me encontré con un conocido y que se acordó de la historia. Me dijo, ¿sabéis que debe ser la misma niña que, bueno, tal persona y tú vieron? Y yo lo asocio también que puede haber sido con la niña, que este recorrido, ese bus era de otro recorrido Maipú, también nocturno. Y durante el recorrido iba la mamá con una niña. Ya. Y esa niña, o sea, iba a la micro llena, seguramente era fin de semana o algo, y esa niña la mataron. Y yo lo asocio con esa niña. ¿Y coincide más o menos en el porque sector, era una etcétera? Niñita chica, me dijo. Y fue en ese bus. Fue en ese bus. Entonces eso a mí me hace como mucho sentido. O sea, que puede haber sido ahí que la niña haya quedado ahí, no sé. Oh, qué locura. ¿Y eso él lo sabía en el momento de esta aparición o lo averiguó después cuando contó la historia, por decirlo así? No, después con el tiempo. Y hay mucha gente que la empezó a ver después en el depósito. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó después? Porque, bueno, no sé si tu relación con él siguió después, pero ¿hubo más reportes de la niña dentro del bus o en otro lugar? En ese mismo bus, pero en el depósito, como el paradero micro. Y empezó a verse ahí. ¿Dónde queda este depósito? Sí, se en puede Pudahuel. decir. En Pudahuel. La rotonda de San Pablo por el fondo. Perfecto. O sea, está bueno para una visita. Sí, pues, o sea, ha habido más reportes entonces de esta niña paseándose en el depósito de los buses. Pero solamente en esa máquina, no en otra. ¿Y recorrido algún dato ahí para dar el recorrido? Es que tienen distintos recorridos, pero sé que ese bus pasa por Providencia. Ya, o sea, los amigos que en Providencia, si ven a una niña de 8 años vestida de primera comunión, sáquenle una foto. Sáquenle una foto lo antes posible, antes que se desvanezca. Qué buena historia. Qué buena historia, Mariela. Vamos a volver con Mariela. Sí. Pero también hay que, la gran Viviana. Que es tarotista además. Sí, pues la insigne tarotista. Y no solo tarotista, me estás dando enseñando un poco de la línea de brujería. Absolutamente. Sí. Mira, Viviana me dijo, yo tengo historia de lo que pidáis, me dijo, tengo de brujería, duendes, fantasmas. Cuéntame una buena de duende, Viviana. ¿Una de duende? Sí. ¿Propia o que yo haya visto? La mejor. La mejor que te sepáis, la más impactante. Bueno, a ver, estábamos en la casa de una amiga estudiando en la época universitaria, ¿ya? Y a ella le daba terror. Esta chica se llama Magali, ¿ya? No le pedí permiso, así que no voy a decir su apellido. Y ella me contaba que en su casa pasaban unos duendes tocando música. De verdad, una cuestión muy rara. Y ella me dice, quédate conmigo. Espérate. Esto, perdón, ¿dónde fue? ¿En qué comuna? En la Florida. Porque sabes que me hace mucho sentido. Sabes que Andrés Barros una vez me contó una historia, efectivamente, de una especie de banda de música que pasaba por el pasillo de una casa. Pero sigue nomás, dale nomás. Esto, en la Florida es una zona donde pasan muchos movimientos paranormales de distintas índoles. Claro, especialmente, por ejemplo, en Locaña. ¿Para qué hablar de Locaña, por ejemplo? No, y en la parte de Diego Portales, San Jorge. Mira. Bueno, y esta chica vive ahí, en San Jorge con... Olvidé la otra calle, pero... Déjame ver, San Jorge con... El Hierro, todos esos pasajes. No, México. Vale. No sé, yo también viví por ahí alguna vez, así que sí, conozco el barrio. Bueno, en esa zona, tú conoces la energía que hay ahí. Sí, entonces me dice, ¿sabes qué? Nosotros estábamos preparando una prueba y me dice, no te vayas, pide permiso y quédate acá en la casa. Y yo, ¿por qué? Porque cada vez que yo estoy sola, los duendes a mí me atacan, no tocan. Wow. Y digo, no, en serio. O sea, a ver, espérate, eso quiere decir que cuando no estaba sola aparecían igual. Aparecían, pero todos. Aparecía, y ella se asustaba y como que la atacaban. Y ojo, para que la gente se ubique un poco también, estamos hablando cerca de Avenida La Florida, más o menos frente al cementerio El Prado. Más o menos, detrás del cementerio, donde está la pérgola, detrás. Lo que no es menor. Claro. Bueno, el tema es que efectivamente no nos quedábamos nosotras dos, había dos compañeras más. Y de repente empezamos a escuchar, pero eran un martilleo, ya no era una música, era un martilleo, y nos dicen, miren a la ventana. A todo esto nadie sabía que yo estaba metida en el mundo esotérico de muy chica, entonces yo trataba de no mirar, porque decía, voy a mirar y voy a ver. Efectivamente, ve la más escéptica, que se llama Carolina, sigue la Andrea, y a obligar a mirar.
Y ellas ya habían visto. O sea, no, pero es que estaban las tres aterradas. O sea, imagínate, Magali, la Carolina y la Andrea aterradas. Porque aparecían y eran 5 duendes. Que estaban por detrás de la Ya. ventana. Ya no eran más de 10 centímetros. A ver, eso te iba a decir, ¿cómo eran? ¿Cómo Eran lo podrías describir? no más de 10 centímetros, ya. Tenían, esta carita regordeta, 2 de ellos, Ya. ya, que son como, eran los más infantiles, por decirlo. Los otros ya tenían cara más señorial. El tema de la barba. El tema de la barba, Ya. pero yo los veo por detrás de la cortina simplemente, y ellos se van hacia el jardín. Oye, ¿y vestimentas de ellos? Esto eran como vestidos Ellos de los de tenían cuento. habían verde, rojo y amarillo, Ujú. ¿ya? Después, investigando un poco de los duendes, haciendo la diferencia entre duende y gnomo, veo que efectivamente eran duendes traviesos, duendes melódicos, ya que hay distintos tipos Duendes de duendes. melódicos. Duendes melódicos. ¿Y por qué la asustaban? Porque a ella les provocaba ruido que ella gritara y eso los desespera. Mira. Ya. Y era como, cállate. ¿Pero qué era lo primero? ¿Si la asustaban No, o se ella desesperaban? los veía y Y ya gritaba. asustaba, empezaba a gritar y ellos iban como a tratar de callarla. Ya, y por eso lo atacaban. Viviana, detalle. ¿Cómo era el ataque? ¿Era físico? ¿Golpes? ¿Qué era? No, se acercaban a ella tocando. ¿Ya? Y ella se aterraba y se subía a su cama. O sea, es que imagínate, pues se te acercan 5 duendes. Pero no, es que era una no te vayas a esperar a preguntar si qué me vienen a hacer. No, sí te entiendo, pero el tema es, quería saber si habían sido golpes o algo así. Sí, exacto, no, Pero súper importante. Le tocaban No. una especie de melodía de música. O sea, venían como enojados tocando. Ya. Hay que tomar en consideración que ella venía de Venezuela. Perfecto. Ya. Y llegaron a esa casa y 3 años después más o menos de eso se cambiaron. Porque ya era mucho. La venía ella, su papá y su hermano. Que el hermano era militar. Oye, Viviana, cuando tú los miraste a través de la ventana, ¿hiciste contacto visual con ellos o no? Mira, viste nada? no, yo los vi a los 2 últimos salir, ya, y tocando, como el ruido que hubo ahora. Oye, pero Ya. tocando instrumentos como tambores. Como... Mira, había tú debes saber mejor que yo, César, estas cajas medievales que tocaban cuando iban a la... Espera, eso... Volvamos entonces al tema del aspecto. ¿Eran como vestimentas medievales, las típicas que uno se imagina, zapatitos en punta, etcétera? Es como eso, con instrumentos pero sin medievales. zapatitos. Perfecto, te entiendo. ¿Ya? Y tocaban como laúd, Pero- estos instrumentos de la Edad Media. Muy antiguos que se asocian mucho a los duendes. Perfecto. ¿Ya? Que es esta caja, que no es un tambor, que es la caja, que se palmotea. Perfecto. Perfecto, como una ¿Ya? especie de Sí. lo que es el tormento Sí. que le llaman acá Sí, en sí. Chile, ¿no? Claro, como lo que tocan, Sí. pero no tan melódico, es como más burdo. ¿Ya? Ah, vale, te Ya, entiendo. y hay una especie, Magali nos contaba que había una especie de flauta, Mm. pero yo la flauta no la vi, Ya, perfecto. ¿ya? Y tenían una particularidad, aparecían ciertos días de la semana, ¿Cuál qué día? Ya. que aparecían los miércoles, los viernes, que fue el día que nosotros nos quedamos, y los días domingos, entre las 12 y 1, y era siempre de noche, y cuando había algún niño, no llegaban, Ya. no aparecían, ¿ya? Ella no Entonces- tenía animales en la casa, Tenía un perro, ¿cómo se llamaba? pero no lo sentía. No, ladraba. ella se ponía como alterada también, pero Ya. si no hacía mayor manifestación O sea, la perrita. tan malignos no deben haber sido. No, los Eran- duendes no son malos. Hay otras clases que Ay, son pero malos. entonces vámonos con otra de duendes, po. Otra de duendes. Una que te haya asustado mucho. Sí, po. Es que a mí no me asustó, fue una clienta, la verdad. Ya. Que me pide si yo puedo ir a hacer una limpieza a su casa. ¿Ya? Esto yo te hablo que debía haber sido época universitaria, ¿ya? Hace un rato atrás. En la zona de donde yo estudié en la Universidad Central, Perfecto. ¿ya? Donde está... Santa Isabel. no, por ahí, estoy tratando de todo eso. acordarme, claro, las calles, donde están estas casonas que tienen fachada continua y que para Santiago, atrás son muy Santiaguillo, grandes. sí. Debe Ya ser está, Santa Isabel con sí, San Diego, sí, no por tenía ahí. el Cox, No, por sí, ahí. pero bueno, no recuerdo bien cómo se llama la calle. Y me dice que tiene una presencia con un olor extraño. Ya. ¿Ya? A ella me recomendó una compañera de universidad, porque muy pocos sabían que yo me dedicaba a ver el tarot. Ujú. Vamos a su casa y en verdad había un olor muy fuerte, muy feo. ¿Ya? Era un hedor, no un olor, un hedor. ¿Ya? Para que más o menos Vale. se vayan dando cuenta. Y resulta que todas las personas que llegaban a esas casas, porque era una especie como de cité, se arrendaban,
¿ya? Se enfermaban, se arruinaban, iban pasando distintas cosas. Oh, Ya, entonces dije, acá, lo primero que pensé, hay una presencia. Y yo en ese entonces no era capaz de sacar una presencia a una casa. Entonces pido ayuda. Viene una persona que a mí me guía mucho y me dice, ok. Le empiezo a contar qué es lo que hay y me dice, esto no es una presencia, esto es un gnomo. ¿Puedes ¿ya? revelar quién es tu maestro? Mira, No, complicadito. Bueno, te lo puedo presentar, para pero la gente no. en su casa, Viviana se niega con la cabeza rotundamente a decir quién es No, su mentor. Te lo puedo presentar, pero mencionarlo va a ser un poco complicado. Vale, ningún ¿ya? problema. Aparte que es un poquito conocido. Entonces, vamos y nos encontramos con la presencia. ¿Ya? Hay pequeñas señales cuando estos duendes o gnomos, que no todos los gnomos son malos, ni todos los duendes son buenos, ¿ya? Van dejando. Y aterraba a los inquilinos y les robaba como la suerte. ¿y ellos no lo veían? No, solo lo sentían. Sí, perfecto. Sentían pequeños pasos y había una particularidad. Había una guaguita de 7 meses viviendo. Y la guaguita la botaban de la cuna y la raguñaban. Ya, o sea, ahí había algo físico. Ahí ya había algo físico. Claro. ¿Ya? Y eso fue lo que más alertó a la señora, a la dueña de la casa. Y de repente empezamos a hacer todo un ritual para que salga esta presencia, salga este pequeño duende de la casa, ¿ya? Y la bebé empieza a llorar. Pero a llorar, y no hallábamos cómo calmarla, porque estaba el dormitorio donde ella estaba cerrado. ¿Ya? Entonces le decíamos, señora, avísele para que No salga. había nadie adentro. Pero no había nadie. Ya. Y esa fue la única vez que yo me he asustado con un duende. Oye, ¿cómo Mira, llegaron un a gnomo. saber que era un duende o un gnomo? Por Porque las hay ciertas señales, ¿qué hay características señales, son? hay como pequeños pedacitos de desechos que van dejando, hay olores, se pierden objetos importantes que son dorados por sobre todo, ¿ya? Van habiendo manchas, van habiendo musgo, Mira. ¿ya? Entonces, ojo. De hecho, eso te iba a preguntar, Viviana, porque, bueno, hace poco tiempo, hace un mes y medio, no sé si te acuerdas, Carola, Sí. que tuve la oportunidad de contactarme con Nicole Torres, que es una muchacha que incluso esto salió en televisión en su momento, porque los duendes, la famosa chica que se la ve un duende cuando se estaba mudando y le dice, no me alejes de tu vida. No sé si te acordás de ese caso que fue muy famoso en su oportunidad. Sí. Espérate, a lo que voy es que hasta el día de hoy sigue este acoso. Desaparecen cosas. De hecho, la pobre chica ya no tiene ropa para ponerse, tiene que comprarse ropa en la feria. Porque de Ojo. hecho, el robo sigue. Hay Han rituales. ido muchos que han intentado sacar a estos duendes, no han podido. Y ahí da lo mismo si ella se cambia o no se cambia Da del lo lugar a mismo donde porque vive, porque el la gnomo siguen, la siguen. Da lo mismo, porque hay rituales que son de ciertos orígenes, ¿ya? Que tienen que ver con que yo te envío un duende, ya sea para bien o para mal, Perfecto. ¿ya? Te entiendo. Entonces ahí hay que empezar a hacer un recorrido de en qué minuto llegó, por qué llegó y qué falta cree ella haber cometido para que esté ahí y qué le está pidiendo él para irse. Porque Y eso se puede lograr a través de eso un ritual. es un poco más largo que un ritual, o sea, es como una especie de sortilegio más que de ritual, ¿ya? Porque los duendes son cuidadores de algo, ya sean los buenos o los malos, Te entiendo. ¿ya? Entonces hay que hacer un sortilegio. O sea, entonces estos cuidadores de algo, Viviana, y si alguien los envía por algo por hacer algún daño, Ujú. ¿tiene que haber algún objeto físico que los retenga o no, No necesariamente, ¿No? no, al igual que ciertos rituales, sortilegios u hechizos, se necesitan algunos datos o algunas características simplemente para hacerlo. Vale. No es algo fácil de hacer. No es como que yo te diga, Carolina, te mando un duende. No, no es así, ¿ya? O sea, es como toda una invocación de esta Es entidad. una invocación, ¿ya? Y ojo, que quizás no puede ser un duende. Puede ser otra cosa que tenga que ver con una magia que para nosotros está súper arraigada, que es la afrocubana. Ya sea con efectivamente, oricha, Claro. ¿ya? Claro, es que hay distintas Ahí se formas de ver los cruzan, ahí duendes. se Claro, cruzan los todos orichas los- es Claro. una forma de ver el mundo de los elementales. Es que, claro, o lo ubicua, ¿ya? De que ciertas entidades que son orichas, que son ubicuas, ¿cierto? Trabajan con otras subentidades que nosotros podemos confundir como duendes, Te entiendo. ¿ya? A ver,
A todo esto, hablábamos de la calle San Jorge. Yo te comentaba que tú supiste de este espantoso crimen que comete este hombre que asesina a su esposa y a su hijo. No sé si supiste ese caso. Es que, a ver, lo que pasa es que en ese sector, si yo no mal recuerdo, como en el año 95, no sé si estamos hablando del mismo, ya Digamos. que fue un ex oficial de carabinero o suboficial de carabinero que mata a su señora ¿Sí? Con una escopeta. Sí. No, este es otro. Estamos hablando de calle San Jorge, muy cerca de Vicuña Maquena. ¿Pero cuándo? Estamos hablando por lo menos del año, hace unos 4 o 5 años. Y te voy a contar, porque fue brutal. De hecho, este hombre mata a su esposa y a su hijo que estaba postrado. Y fíjate que... En la San Emilio. Espérate, po. Y los velan en la capilla del cementerio católico. Acá, ya. Claro. Y el tema es el siguiente. A mí me contó el Juanjo González, que era cuidador del cementerio católico. Era un chiquitito, medía 1,50 m y le tocaba cuidar todo el cementerio católico. Era el único que se quedaba en la noche. Valiente el hombre. Y, chiquitito. Claro. No, valiente. De una vez, bueno, esa noche en particular dejaron las puertas cerradas de la capilla, pero sin embargo los vitrales, él me dijo que vio sombras moverse adentro, po, el día que estaban velando tanto a la madre como al hijo juntos. Y vio sombras moverse atrás. ¿Y por qué pasa eso? No sé, pues dime tú, A ver, pregunta. ¿qué pasa? Porque quería aportarme, quería contar algo. Eso pasa cuando nosotros tenemos una muerte brutal, cuando no es nuestro tiempo, ¿ya? Nuestra alma está buscando el hilo de unión que se cortó abruptamente de nuestro cuerpo. Entonces se tiene que convencer, y por eso son estos 2 o 3 días de luto, de duelo, ¿ya? Para que ellos entiendan que ya no están en este plano físico. Exacto. Y quieren salir a buscar su cuerpo. Que generalmente eso cruza todas las culturas de la Tierra, el tema de la espera para dejar que el muerto se dé cuenta que está muerto. O sea, toma en cuenta que, por ejemplo, los tibetanos consideran que son 49 días, ya los mayas tenían Hay otro culturas ritual. que vuelven incluso 10 años después de desenterrar a sus muertos para completar el rito. Para completar, ya hay otros que van buscando distintas cosas, o sea, van dándose cuenta de distintos lazos de unión en que, por ejemplo, le prohíben a una mujer que esté en edad fértil embarazarse dentro de los 49 días de duelo. Ya, y llegaste a algo clave, el tema de la fertilidad. ¿Por qué? Porque Mariela tiene una historia increíble que nos va a contar a vuelta de comerciales con Romualdito. Pero chicos, ahora te voy a pedir que nos cuentes esa historia. Y a Viviana le vamos a preguntar 2 cosas: que nos cuente buenas historias de fantasmas y de brujería, y que nos cuente qué es lo que preguntan más los hombres y las mujeres en el tarot. Vamos y volvemos, chicos. Y estamos de regreso en Chile Misterioso este viernes con mucho frío aquí en el estudio, César, ¿cierto? Porque nos han contado unas historias, unas historias escalofríos, que estamos pero alucinando con todas estas 2 invitadas, con Viviana Núñez y con Mariela León. Mariela, nos quedamos en punto suspensivo en el primer bloque porque nos ibas a contar una historia de un milagro de Romualdito. Algo que Romualdito habría hecho en tu vida. Sí. Bueno, yo a los 14 años supe que no iba a poder ser mamá por una situación que viví y al creer que yo estaba embarazada visité a la matrona y no fue que todos los problemas que yo estaba teniendo era porque no eran cambio hormonal y que ovarios micropoliquísticos y no podía absolutamente tener más familia, claro. Empecé los tratamientos desde los 14 años. Llegó un momento, ahora tenemos unos 20 años, cuando yo dije, ya basta, yo no voy a seguir con más tratamientos médicos o usuales. No, estaba aburrida, tomar pastillas, que hacer todos los tratamientos que me hacían la matrona. Y un día fui a la estación central y me llamó la atención la animita de Romualdito. Ya. Nunca la había escuchado antes de eso. No sabías nada de Romualdito hasta que pasaste por frente del muro. Claro, y fue que yo andaba haciendo un trámite ya de buscar trabajo. Ya. Y yo igual un poco así como media pesada, en realidad le dije, bueno, si eres tan milagroso, el milagro de ser
desafiante. Ahí, claro, muy desafiante. Decir, ni siquiera fuiste con actitud como de, por favor, Romaldito. No, fue a ver si eres tan milagroso como dicen. Claro, como porque habían varias personas ahí que decían es muy milagrito, que muy milagroso, digo. Y una señora me decía, yo vengo hace años porque que esta señora me decía que le pagaba una banda que ves que viniera a Santiago y iba a pasar a dejarle verla. Y yo le dije a Romaldito así como rezando, y le dije, bueno, si eres tan milagroso como dicen acá, hazme el milagro de ser madre y encontrar pega. O sea, pediste 2 cosas al tiro. Claro. Ser mamá y encontrar trabajo, ¿ya? Y resulta que fui a dejar currículum para todos lados, qué sé yo, ese mismo día me llamaron para ir a firmar contrato en un lado. Y me llamaron de 2 trabajos más. Mira. Y yo dije, ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Marina, Wow. ¿tú le prometiste algo a Romaldito? ¿No? Yo le dije que si me cumplía lo que yo ¿Le estabas le estaba pidiendo, iba a llevarle un paquete de la ves que fuera a Estación Central, porque me acordé de la otra señora. Y ves que fuera también por esos lugares, iba a llevar a mi guagua. Ya. Y fue como lo que yo le prometí. Espérate, pero ya, tenemos el tema de que ya, te llegaron la oferta de trabajo, pero el tema de la maternidad, ¿cómo lo supiste? ¿Lo supiste también el mismo día, en los días siguientes? Resulta que fue un concierto de Backstreet Boys, que son mis ídolos, y yo salí enferma y fue ese mismo día. ¿Ya? Que esto fue en marzo del 2011. Y resulta que esto fue un día jueves, más o menos. Y yo del concierto me empecé a sentir mal y me fui a la posta. Me hicieron todos los exámenes de rigor, qué sé yo, por aquí y por allá. Y me hicieron entre todos los exámenes el de embarazo. Dale. Y salió positivo. Sí. Contra todo lo que tú esperabas y contra porque todo me lo que hicieron se el había de dicho. sangre también y todo. Oye, pero ¿y esto cuánto tiempo después fue? No, el mismo día. ¿También el concierto fue el mismo día? Claro. O sea, espérate, recibiste las ofertas de pega, fuiste a un concierto de los Backstreet Boys y más encima te diste cuenta que estabas embarazada. Y yo lo asocié que era porque como yo, por el tumulto, yo dije que me sentía mal, yo dije de haber sido por los apetitujones, porque empecé a salir como con vómito. Ahora bien, el papá no es ninguno de los Backstreet Boys, ¿cierto? Ojalá. Ojalá. Ya hagan No, chicos, como que no no escucharon eso. Ojalá. No, pero no. Esa sí que sería historia, pues imagínate, Eso sí que, por milagro de Romaldito. Si esta historia ya es sorprendente, tenía una historia con un famoso. Cuéntanos qué te pasó con él. Algo pasó con el mago Valdivia en el sector donde tú vivís. O sea, bueno, él donde vivía, como te explicaba, no sé si vivía en el departamento de arriba o en el del primer piso, pero en el departamento del medio, del segundo piso. Nadie podía vivir ahí. Y resulta que, bueno, porque ahí juegan a las bolitas, llega gente y se va a aterrar porque les meten bulla con las bolitas. Ya. Y eso, en realidad... El típico tema de este juego de las bolitas en entretecho, que es un clásico paranormal en Chile, ¿eh? Sí. En todos los edificios de departamentos se cuentan esta historia de las bolitas en el techo. Me ha pasado, yo trabajo en mi casa, tengo una oficinita chiquitita que está en un rincón, y originalmente trabajo de noche, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y me ha tocado ver pelotas, no bolitas, pelotas un poquito más grandes que son las con las que juegan mis chicos, por el pasillo, de la nada, Ya. y nadie. Es como ya, cierro la puerta, chao. Y no son solo bolitas. O sea, el mago Valdivia en algún momento debe haber escuchado este fenómeno también o de haberlo percibido mientras vivía ahí. Claro. O sea, tiene que haber sabido la historia en realidad. Absolutamente. Porque igual era como muy notorio, o sea, era como que todo el mundo conoce esa historia. Pero sé que hasta el día de hoy, estamos hablando de años, ¿Ya? hasta el día de hoy nadie ha podido vivir ahí. Hay mucha gente que lo intenta, que va a ver el departamento, que buscando riendo. Cuando han logrado vivir gente, no dura más de 1 o 2 semanas. Hoy está interesante ver a verlo también, ¿eh? Sí, pues. Absolutamente. ¿Sigues cumpliéndole a Romaldito hasta el día de hoy? Sí.
Le llevas velas cada vez que vas a Estación Central. Claro, yo es que voy, también, claro, paso a verlo, y cuando voy en las tardes, cuando voy con mi hijo, bueno, ahora tengo 2 hijos, después de no haber podido tener ninguno, ahora tengo 2. ¿Viste? Ese Romualdito también se picó contigo. Claro. Si quería hijos todos, ahí tenías 2. Claro. Claro, algo así. Qué buena. Y no, ahí yo he estado más informándome con Romualdito, o sea, sobre él, y bien agradecida de él en realidad. Pero qué linda historia, ¿viste? Sí, que los milagros existen. Los milagros existen, sí. ¿no? Y con desafío también, así tampoco tan con actitud humilde, sino con una actitud más desafiante. También funciona. Bueno, quizá era para que los sucesivos fueran más... Perdóname, Romaldito, y ahora te quiero pedir esto otro, pues, ¿viste? Porque más peticiones le hay hecho, pues. No, la verdad no, pero... o sea, le cumplo, ves que voy para allá. Te entiendo. O sea, si voy un lunes, ahí voy con mis velas y con mi hijo. A veces voy con mi hija también. Y si voy un miércoles, lo mismo. Me llama la atención algo de este milagro, ¿sabes qué? Porque generalmente uno le atribuye a los milagros la fe. Y la confianza en que va a suceder. Pero si cuando hay un desafío, como una, entre comillas, incredulidad de que vaya a ocurrir, ahí estás dejando como de lado un poco esta fe ciega. Bueno, de hay casos así, ¿no? Sí, deben haber, claro, ¿no? Sí, hay más casos. Recuerdo, hay un milagro en España también que se la llevó a un beato, que también es porque una señora que administraba un hogar de niños no tenía arroz suficiente o comida suficiente para alimentarlo, y increpó al beato, a la imagen del beato, le dijo, bueno, hoy día nos quedamos sin comer. Y se produce un milagro de multiplicación del arroz, que de hecho está ante el Vaticano actualmente para que este beato pase a ser santo. Por si acaso, y también lo hace con actitud de imprecación. Claro. ¿Ah? Y hablando de imprecación, Viviana, tú nos prometiste una buena historia de fantasma y una de brujería que te haya tocado vivir en el desarrollo de tu carrera, por favor. A ver, vamos a decir una cosa. Mi carrera es ingeniero. Mi oficio es tarotista. Ah, ¿ya? Bien, Quedémonos con la de tarotista. A ver, pero dejemos una cosa. Algo me dice que te entretiene más el tarot. Por supuesto. Pero aquí ya, bueno, tú dijiste, siempre se le atribuye a la ingeniería o a las ciencias como más matemáticas, más exactas, cierta incredulidad de este tipo de fenómenos. Me ha servido mucho. ¿Qué pasa contigo con eso? No, me ha servido mucho porque, por ejemplo, si tú vas donde alguna tarotista, vienes cargado, vienes con una aura negra. Ya, yo soy de buscar un poco más la lógica. Perfecto. ¿Ya? Y en base a eso he descubierto otras cosas más y me sorprendió mucho más. Quería una de fantasma, una acá en Patronato con Santa María. ¿Ya? En el edificio que está en toda la esquina, Patronato con Santa María, ve hacia el lado oriente. ¿Ya? Departamento de una amiga, Fabiola. ¿Ya? La estoy ayudando a cambiarse, esto fue el año pasado. La estaba ayudando la estaba ayudando a cambiarse de su departamento. Fabiola se enferma. ¿Ya? Al llegar a ese departamento ya llegó muy bien, pero al pasar el tiempo se fue enfermando, ya hasta llegar a un cáncer de estómago que no hay mayor explicación de ese cáncer. Terrible. Ya ella decide irse a vivir a Viña del Mar, y mientras tanto estamos embalando las cosas y todo lo demás. Su citófono, que ella vivía en el segundo piso, no funcionaba, y como yo sabía que no funcionaba, tocó el del conserje. El conserje no me abría. Y viene un caballero vestido con una chaqueta café, así como de estas de la anilla, un bastón y uno de estos típicos gorritos años 50. Para que más o menos... te entiendo. Humphrey Bogart, esa donde... Venía bajando de las escaleras porque estos edificios son de 4 pisos, no tienen ascensor. ¿Ya? Entonces me dice, viene a ver a la Fabiolita. Así, viene a ver a la Fabiolita. Y digo, sí, pero su timbre no funciona. Y me dice, no, pero dígale que se vaya luego. Listo, me abre la puerta, ya, yo afirmo la puerta. Para que él salga. Claro, baja los 3 peldaños que hay para salir hacia el jardín y luego salir a la calle. Listo, y yo entro y sale el conserje desde su departamento oficina. No, estos edificios son antiguos, entonces el conserje tiene un... Y me dice, ¿y a usted quién le abrió? Y digo, el abuelito que venía me dice, pero si yo le hablaba por el citófono y usted no me escuchaba. Sale la señora de él y le dice, ¿ves que yo no soy la única? Y yo digo, aquí yo no entiendo nada, explíqueme.
Entonces me dice que yo le hablaba a usted y usted no me escuchaba y yo no le abría la puerta porque usted no sabía a dónde iba. Claro. Y después veo por la cámara que usted abre la puerta e ingresa. Y digo, pero ¿cómo no va a ver al caballero? Y la señora lloraba, pero atacada, porque ella también veía al mismo abuelito. Fuimos, llamo a mi amiga, digo, ven, Fabiola, por favor, y veamos esto juntas. Y estaba el video, porque hay una cámara. Eso, ¿ya? Y aparece como que yo estoy hablando con alguien, afirmando la puerta. Y no hay nadie. Pero tú estás sosteniendo un diálogo con alguien. Y yo puedo describir al caballero. Y en la cámara se ve que tú estás hablando con alguien. Dígale a la Fabelita que se vaya luego. Fin de semana nos cambiamos. O sea, yo dije, te vaya a mi casa, no sé, alguna cosa, pero te vas. Oye, ¿y cuando hiciste contacto visual con el caballero, notaste algo, sentiste algo? No, nada. Sí supimos que ese caballero vivía en el 3er piso, ¿ya? Porque estos edificios son muy viejos, y él murió en total abandono. Y las personas se dieron cuenta mucho tiempo después de que él había muerto. ¿Y cuál fue el mensaje que te dio? Le dijo Fabiola? Que Fabiola se fuera luego. Que se fuera luego. Claro. ¿Y te lo decía, te sonreía? Súper afable, súper lindo. No es uno de estos... No déspota ni... No era un fantasma malo. Pero era una advertencia. Era totalmente una advertencia. Bueno, tú me comentabas al principio que tu amiga comenzó a sentirse mal cuando se cambió a este departamento. Sí. Se empezó a enfermar. ¿Qué sucede con ella luego que se va? ¿Hay alguna mejoría? Ha recuperado bastante su tema de salud. ¿Ya? El cáncer está, pero ha ido menguando un poco. El tratamiento le ha sido más efectivo, ¿ya? Su situación económica no se ha recuperado mucho, pero sí, de a poco ha ido viendo... Ha ido una enfermedad muy difícil. Claro, ha ido viendo... Pero estamos hablando de un fantasma bueno. Sí, de un fantasma de advertencia. Sí. Y bueno, era una entidad totalmente real, de hecho... Tú incluso lo pudiste haber tocado y... Eso después me pareció muy raro. En ningún minuto me dejó tocarlo. Incluso yo le brindo la mano como para bajarlo y él me hace como, no, yo puedo con el bastón. Es que eso ya habría sido un contacto entre dimensiones. Ya. Oye, ¿y la señora del conserje te contó alguna historia? O sea, ella lo veía por los pasillos y sabían que era este caballero del 3er piso que ellos no alcanzaron a conocer. Perfecto. Vale. Pero ellos lo vieron, ¿ya? Y Fabiola también lo había visto en algunas oportunidades, pero ella pensaba que era un vecino. ¿Ya? Entonces era como que mujeres solamente lo lograban ver. No, el corredor de propiedades que arrendó este departamento ya también lo veía. Ya. Y de hecho es un departamento que no sé si ahora estará habitado, pero lo arrienda muy barato. O sea, porque tiene una carga energética. Ese departamento en sí muy negativa. Un poquito como lo que nos contaba Mariela respecto al departamento del Mago Valdivia. Claro, pero acá no sentía ahí bolita. Era algo más. Había algo más. Está viviendo alguien más. Pero era el edificio en sí, ¿ya? Aparte que es una esquina sumamente conflictiva, mucho choque, mucho atropello. Sí, pues, Patronato con Santa María, sí. Sí, de hecho el conserje nos contaba que habían atropellado a un ciclista, el ciclista había muerto en el hall del edificio, entonces todo eso va quedando. Vamos a ir a ver ese edificio, vamos a ir a preguntar por el viejito de la chaqueta de la niña. De chaquilla, yo me lo imaginé de café, absolutamente. Sí, es café. Sí. Y con unos pantalones muy bien plantados. Yo me fijo mucho en esos detalles. Oye, y en tu oficio, mi querida Viviana, brujería, ¿cuál ha sido el caso más fuerte que te ha tocado enfrentar o que hayas sabido? Mira, no lo enfrenté yo, pero ayudé. Perfecto. ¿Ya? Que es algo que aún estamos viviendo, que es algo muy personal que yo te conté. Que es una liberación de un mal de muerte. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que me contaste esa historia? Sí. ¿Qué significa que sea un mal de muerte? Es cuando tú quieres conseguir algo o alguien a través de la brujería a la fuerza. Y para eso tienes que deshacerse de la otra persona. De la persona involucrada. Claro, o de las personas involucradas. Wow. ¿Ya? Y esto ha producido una carga energética bastante fuerte que te invito. Ya es un tema más bien personal, tú lo conoces bien, pero te invito, podemos ir a verlo y te vas a dar cuenta de la carga energética que hay, ¿ya? Y la liberación de energía que se está haciendo en estos minutos, ¿ya? En donde la persona implicada, que también supe hace no más de una semana, que colaboró a hacer esto, ya está con cáncer terminal.
Wow. A ver, ¿cómo, así de fuerte fue. ¿Cómo colaboró con hacer esto? Hay una señora que quiere quitar del medio a la esposa de su amante. Ya, perfecto. ¿Ya? La esposa de su amante, al poco tiempo que también se da cuenta de quién es, ¿ya? O sea, ella empieza a sentirse mal, me imagino. Empieza a sentirse mal. Su esposo empieza a tener ciertos ataques agresivos con ella, del hecho de dormir hasta con piedras como para golpearlas en la noche. Wow. ¿Ya? La operan de una hernia, se dan cuenta que tiene un tumor cancerígeno en el estómago, la operan a los pocos días después, ¿ya? Y tiene cáncer terminal. Así de rápido. Así de rápido. ¿Y cómo llegan a la conclusión de que es efectivamente un mal? Porque primero la involucra a la persona que muere, dice, fue ella. ¿Ya? 7 años después de esto, después de que esta señora muere, me mandan a llamar. Ella, que estaba en su lecho de muerte, y me dice, fui yo, perdona. Eso te quería preguntar. Sí. La historia es impactante, pero siempre se dice que la magia, cuando es oscura, se devuelve. Y que igual es un gasto, o sea, a ver, no cualquier brujo puede efectivamente matar a alguien por encargo, porque el karma es fuerte, ¿cierto? Es que, a ver, vamos a hacer una diferenciación entre karma y brujería. ¿Ya? El karma son las cosas pendientes o acciones o reacciones que vas arrastrando de una vida a la otra. ¿Ya? Y este peso ya que tú tienes con el tema de la brujería, de por qué se te devuelve, es porque las brujerías malas, ya, la magia negra, por decirlo así, ocupa entidades de distintos tipos que no las vamos a mencionar ahora, y tienes que alimentarlas. Pero la gente, una vez que cree conseguir lo que tiene, deja de hacerlo, deja de pagar tributo. Es como nos contaba la Mari, ¿cierto? Sí, la Mariela. Ya, que ella va y paga una manda. Claro. Acá también, pero es otro tipo de mandas. Oye, pero cuando es un trabajo, por ejemplo, en este caso la bruja, la bruja negra que lo está haciendo, me imagino que hay un resguardo que ella toma como traspasar este mal a quien lo... No, pero en este caso eso era para ella misma. Ella quería conseguir esto. Ya, entonces ella asumió toda la... Exacto. Cuando tú, por ejemplo, imaginemos que yo soy una bruja negra, que no lo soy, ¿ya? Aclaro, no lo soy. Vienes tú, Caro, y me dices, yo quiero hacer esto. Yo obviamente te hago a ti pagar. Claro, a eso iba. Te traspaso a ti. Es tu responsabilidad alimentar esto. Perfecto. No es la mía. ¿Ya? Y por eso tu o como lo hablábamos recién, el karma le cae a la Caro, no a mí. Entonces no debieran ser tan pocas, si son personas negativas, tan pocas las que se atreven a hacerlo, me imagino, porque si están traspasando... No es fácil de hacer. ¿Alguna aclaración? En el caso que nos contaste, atribuyes esta muerte 7 años después de esta señora confesándote en tu lecho de muerte que ella había sido, que en realidad no había sido una buena decisión, que en el fondo quizás incluso su muerte puede haberse debido a esta acción mala que ella había hecho al asesinar al amante de su esposo. No, a asesinar a la esposa de su amante. A la esposa de su amante, sí. Claro. Ella trató de liberarse en el último minuto. ¿Tú crees que la sufrió esos 7 años? Sí, ¿no? claramente. Arrepentida. Sí, porque el cáncer de la señora, de la primera señora, de la esposa, fue muy rápido. Fue con dolor, pero muy corto tiempo. Ella, su enfermedad fue extremadamente dolorosa. ¿Ya? Entonces, hablamos de 5 años en donde ella estuvo postrada consciente. O sea, imagínate lo que es eso. Ya, postrada consciente, claro. O sea, y eso fue... Entonces, si duró a tanto, en el fondo fue casi inmediatamente después de lo otro. Fue 2 años después. Y tiene que ver con un tema de energía. Por eso te digo. Porque claro, 2 años después, cuando un trabajo se libera, la entidad que fue trabajada o el espíritu que fue trabajado en ese periodo es capaz de reunir la fuerza y decir, ok, te toca. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí, absolutamente. Oye, qué increíble. Bueno, algo habíamos escuchado durante nuestros capítulos del programa este tema. Hay que tener cuidado, eso sí, que no todos los brujos son capaces de hacer eso.
Perfecto. Hablaste de la liberación de energía. Uh-huh. ¿A qué te refieres eso que lo está haciendo un brujo, me imagino, positivo, en el fondo para tratar de salvaguardar al ser que fue atacado, en cierta forma? O sea, se trata de hacer la liberación energética, ya de destruir lo que se hizo. ¿Ya? Y ahí para destruir se tiene que atacar el yin y el yang, magia negra con magia blanca, ¿ya? Que es, la magia en realidad va a depender del color de la intención que uno le ponga. Claro. Oye, Viviana, y bueno, tú que te relacionas con este mundo esotérico por el tema de tu oficio, dime, ¿hay algún brujito negro o blanco que te haya impresionado, que no sea muy conocido, que viva en algún pueblito desconocido? Estos típicos como, oye, me dijeron que en Coltauco hay un señor que es extraordinario. Mira, en el monte hay una señora que se llama Rebeca. ¿Ya? ¿Ya? Buen dato, ya, buen dato. Vamos anotando. Para encontrarla, tenéis que meterte bien al interior del monte. ¿Ya? En serio, o sea, es una cuestión, no ocupa teléfono, no tiene mail ni nada, y llegáis y está como en la típica casa de la bruja, así, un bosquecito, sin vecino, ¿ya? Se llama Rebeca, chiquitita, unos 85 años, y tú vas y le lleváis, por lo general, algo para comer, cigarros, fuma mucho, le gustan mucho los chocolates, paso el dato, por si la encuentran. ¿Tú has ido? Me imagino que sí, obviamente. No, de más que o sea, ¿y por qué te impresionó tanto la señora Rebeca? Te ve y te dice, venga para acá mi brujita. Y te empieza a contar la vida. Y digo, ya, ok, yo soy buena, pero ella me embarró, o sea... No, o sea, espérate, apenas te ve, te lee completo. Te hace un escáner. Oh. De hecho, yo llevé a una supuesta amiga, porque lo estaba pasando muy mal, y la echó, pero lo que es a improperio, por no decirlo. ¿Por qué? Porque era una persona súper tóxica. Yo no me había dado cuenta ya de las intenciones de esta mujer, y la echó. Pero en fondo, ¿por qué la ha hecho? Porque tenía simpatía conmigo y ella me estaba haciendo un mal a mí. Ella me estaba como cargando de mala energía a mí. Vale, porque tú ya eras clienta asidua, entre comillas, o la visitabas. Claro, o sea, ya tenía una cierta vinculación. Yo no soy muy asidua a ir, pero... Ahora bien, Rebeca, aparte de escanearte, ¿soluciona tu problema, por decirlo así? Lo que pasa es que yo no fui buscando una solución a un problema. Fui buscando una orientación, porque como tarotista yo no me puedo leer las cartas. Exacto. Mira, lo que siempre nos han dicho las tarotistas aquí. ¿Ya? Obvio. No puedo. La autolectura es un tabú. ¿Y no. esta señora, la señora Rebeca, lee las cartas? Ella lee las manos y lee algo que no es común, que es la orina. Wow. Oye, sí. Wow, eso, a ver, cuéntanos de eso, porque eso no hemos tenido más ya presente. La orina, a mi mamá le leyeron la orina 2 o 3 veces y han sido bastante certeros, pero muchos años atrás. Esta señora me lee la orina y empieza a describirte desde las enfermedades físicas hasta las cargas energéticas que tienes. ¿Y en qué periodo se te van a ir dando? Así mirando a echar luz a la llevas orina. en una botellita de medio litro de vidrio. ¿Ya? Así. La orina en la mañana. ¿Ya? ¿Ya? Uy, qué heavy. Sí, y te lee así. Ya, o sea, para ti es como el mejor dato secretito de brujita. Sí, o sea, no puedo dar como muchas indicaciones porque sé llegar. No, sí, la verdad es que no es por un tema que no quiera darlo, es que sé llegar. Vale. Pero, y hay otro que está también a las afueras de Santiago que se llama Alejandro. ¿Ya? ¿De Santiago para qué lado, por ejemplo? También para la zona sur. ¿Para dónde tomamos? En Buin. ¿Ya? Yo a él no lo he visitado, pero sí me han dicho que es muy asertivo, muy bueno. Y hay que pedir hora. Dicen que es muy bueno, yo no lo conozco. Mira. Sí. Oye, Viviana, ya. Yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿qué es lo que más preguntaban los hombres y qué es lo que más preguntaban las mujeres? Yo tenía la teoría que los hombres preguntaban más por negocio y las mujeres por amor. Tú me decís que no, que los hombres son copuchentos. Los hombres son extremadamente copuchentos. Y acá no van a querer ir nadie a verme. Porque el hombre pregunta mucho por amor. Porque el hombre que va a leerse las cartas está muy insegurizado. Claro. ¿Ya? Y generalmente va a preguntar por si le hicieron algo o por si lo quieren. Oh. Mira, ahí viene el síndrome. Me hicieron algo. Es como la típica creencia de ella me embrujó. No, lo que pasa es que me separé y después de que me separé de ella no he encontrado a nadie más. Todas se van.
Entonces, ella me hizo algo. Nos buscan la explicación en otra cosa. ¿Y la mujer por qué es lo que más pregunta entonces? La mujer, ¿quién te cargó? ¿Quién me tiene envidia? Mira, claro, mujeres tenían que ser. Claro, ¿por qué no me quiere? ¿Ya? Y después viene el tema del amor, el tema de los hijos y todo lo demás. A ver, ahora bien, la última pregunta, antes de despedir a Mariela. ¿Cuál es tu opinión respecto a tu nivel de acierto? Porque esa pregunta se la hicimos aquí a Bárbara Canales. Te puedo decir lo que dicen mis amigos y mis clientes. Sí, obvio, claro. Puta, esta bruja, weón. Se llaman así. Pero la historia más cercana, la que más me afecta, yo digo, de aquí a finales de marzo tú vas a estar pololeando. Me dicen, yo no pololeo. ¿Ya? Y digo, tú vas a terminar en octubre y si ustedes vuelven es la mujer de tu vida. Eso fue hace 5 años atrás. Oh, wow, ya. Tenemos un porcentaje de acierto altísimo, parece. Alto. Bueno, y también despedir a Mariela. Sí. Mariela, te pasaste. Realmente las historias realmente asombrosas, estas historias de barrio, del terremoto. Sí, el fantasma que viste en el terremoto. Así que ojo con el bus que tomen. Sí, así que Santiago que tomen. Les digo a ambas dos, como dijo el Guaso, que vamos a seguir en comunicación, vamos a hacer seguimiento de esta historia, pues están muy buenas. Chicos. Y nuevamente, Carolita, se nos hace tan corta esta hora. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes en otro capítulo de Chile Misterioso. Chao, que chao. tengan buenos sueños.